Las excepciones solo son para casos excepcionales. Es algo que hemos hablado muchísimo y que se escucha muchísimo ahí fuera, así que vamos a ver en este vídeo ejemplos de la evolución del tratamiento de errores y excepciones o no, qué podemos llegar a hacer en una misma aplicación, qué cosas buenas o malas tenemos por el camino en cada uno de esos enfoques, y vamos a finalizar con una tablita comparativa de los distintos enfoques y los pros y contras o características que tienen cada uno de estos enfoques. Así que vamos al turrón, que hay tela por cortar. Vamos a por ello. Vamos a ver primero las tres principales formas de gestionar los errores. La primera, con códigos de error, ahora vamos a ir en detalle. La segunda, la clásica, con excepciones. Y la tercera, una que se lleva mucho más, y sobre todo en lenguajes más modernos, que es devolver el valor y el error. Vamos a ver cada una de ellas poquito a poquito. Aquí estamos ya agrupando algunas posibles estrategias particulares en este concepto, así que vamos paso por paso. Vale, códigos de error. Esto sería lo clásico. Vamos a ver un código C de toda la vida que lo que está haciendo es calcular una división en este caso. Igual. Y si nos fijamos bien, cuando llamamos a la función dividir, lo que estamos devolviendo, retornando, es un código de error. Un código de error importante para después poder decir, oye, si el código de error es -1, pues doy un error que es división por 0 porque yo sé que esto funciona. Pero claro, entonces te preguntas, ¿y cómo obtienes el valor de esa división? Pues tan fácil como hemos creado una variable que se llama resultado en este caso y por referencia la estamos pasando para poder utilizarla. La función divide lo que hará por dentro, pues básicamente tendrá este tercer argumento result que decíamos, lo pasamos por referencia para que desde dentro de esta función lo modifiquemos y dejemos ahí guardadito el valor del resultado de nuestra división. Entonces esto es un enfoque, como decíamos, muy tradicional. Muy C, muy clásico, en la forma que hay de gestionar los errores, no existen excepciones, pues tenemos que hacer este tipo de cositas. ¿Qué pros y contras tiene? Vamos a verlo. Entonces, como pro, ya tenemos un control de errores. Es algo que no teníamos, ya podemos iterar y mover nuestros flujos. Pero ¿qué está pasando? Están pasando valores por referencia. Ya sabemos que esto implica que podemos mutar variables sin darnos cuenta y puede haber casos que no estén controlados. Es decir, no revela tanto la intención nuestro código. ¿Por qué? Porque estamos enmascarando esas posibles mutaciones del estado. Ese cambio de lo que contenga la variable result en este caso es opaco, no es tan transparente desde el punto de vista de los clientes, de quien usa la función divide. De, oye, ¿cómo la vas a mutar? ¿Por qué la vas a mutar? En este caso es muy evidente porque estamos hablando de un código de 5 líneas, pero en el momento en el que metemos esto en una aplicación de un entorno real, ahí es cuando empiezan a pasar cosas que no controlamos y no nos esperamos desde nuestros clientes de esas APIs. Totalmente. Lo mismo pasa con el saber los códigos de error. Aquí, pues solo hay un error que puede pasar, que es el hecho de, pues no se puede dividir entre 0. Pero en una aplicación muy grande, como puede ser un MySQL, hay 3000 códigos de error que a buscar y hacer if 1485, ¿qué significa eso? Pues abro el manual y mira a ver ese número. Es muy, muy complejo. Y esto lleva a la complejidad del código. El código va a empezar a tener if con números o con textos, cosas raras, que va a crecer y se hace complicado de mantener. Y a más, también otra cosa que hay que hacer manualmente aquí es propagar el error hacia arriba. Todo el rato que hay un error, si lo quiero escalar al siguiente método, pues tengo que devolver ese mismo código de error. Pero claro, ¿mi código de error es el mismo código de error que tenía antes en mi función de dentro o es un código de error diferente? Lo tengo que mapear para los clientes. Entonces, todos estos son los criterios que vamos a estar teniendo en cuenta. Vamos a iterar, vamos a evolucionar. Siguiente enfoque, Rafiti. Vamos a por las excepciones en este caso. Entonces, vamos a ver un código que seguramente estemos ya más acostumbrados en el día a día. ¿Vale? Hemos portado lo mismo que teníamos a Java en este caso. Así que lo que estamos haciendo es, oye, si da 0 el denominador, pues lanzamos una excepción de arithmetic exception que ya existe en Java y simplemente try catch de este error. Aquí parece que es muy tranquilito, es como estamos en el día a día, estamos acostumbrados a esto. Estamos acostumbrados, la gestión de errores se hace a través de excepciones que cortan el flujo de ejecución y propagan esa excepción hasta que alguien las captura en ese try catch. Que nadie las captura, pues peta la aplicación de forma no controlada. En este caso sí que la estamos controlando, sí que estamos haciendo ese try catch y encima lo estamos haciendo de forma muy acotada. No estamos incurriendo en malas praxis a la hora de gestionar los errores a través de excepciones, como lo podría ser el hecho de catch them all, estrategia Pokémon, de, oye, yo en este catch lo que hago es de todo exception y todo lo que pase por debajo, pues yo lo capturo aquí. No, estamos siendo muy selectivos de la excepción en particular que estamos teniendo y además también estamos acotando el try. No estamos haciendo un try y ahí toda la aplicación, sino que estamos llamando solo a la línea que puede producir esa excepción realmente y estamos haciendo el catch. Con lo cual, oye, esto es bastante a priori mantenible.
Cositas por ponernos fino, pues como estamos viendo en el curso de modelado del dominio, gestión de errores, pues si quisiéramos seguir con este enfoque, podríamos iterarlo un poco más y usar excepciones propias Correcto. de nuestros propios errores y tiparlo. Ya vimos los beneficios que esto trae en el curso, así que no vamos a entrar en detalle en este vídeo más de resumen y vamos a ver qué pros y contras tiene. Totalmente. Lo que tenemos, control de errores, bien, podemos gestionar los errores, try catch y lo tenemos todo. Las variables vuelven a estar por valor, no tenemos esa magia escondida de por medio. Y la propagación de errores es súper sencilla, porque si yo hago try catch, pues lo tengo ahí, y si no hago eso, sube hacia arriba fácilmente. Pero por el lado de lo contrario, antes hablamos que teníamos que saber los códigos de error, ahora tenemos que saber qué excepciones se lanzan, importante con un asterisco. Porque hay lenguajes como Java que tienen un concepto de excepciones un poquito diferente. Tiene las excepciones para decir un checked, como puede ser una arithmetic que extiende de runtime exception, pero si nosotros hacemos una excepción que extienda de excepción y no de runtime exception, esto es lo que se llama una checked exception. Esto me obliga a explicitar que voy a devolver esto. Entonces, si tengo 5 de esas excepciones, las tendré todas en mi firma. Por lo tanto, sí, el cliente sí que sabrá qué excepciones está devolviendo esta y tendrá que gestionarlas. No obstante, aquí podríamos meter throws de cosas que no se estén lanzando realmente. Ya de entrada van a haber cositas ahí que van a hacer que, hostia, no nos acabemos de fiar 100%. del todo de esas cabeceras que sí que está formando parte del contrato. Ahora, a pesar de ser una excepción, está formando parte del contrato en el momento en el que metemos ese throws, pero no es tan fiable, no es tan robusto como otros enfoques que luego veremos. Totalmente. Entonces, también el código con try catch, try catch, try catch puede quedar un poco complejo. No es tan complejo como los demás, pero sí que tiene un poquito de complejidad. A nivel de que a veces, cuando hay muchísimos, está ahí hasta técnicas de refactoring, aquí una de Martin Fowler, para cuando estamos haciendo validaciones en un controller, pues quitar try catch y separarlo con una bolsa de notificaciones. Perfectísimo. Y por último, tenemos el tema del rendimiento. Esto es algo que normalmente decimos, ostras, oye, optimicemos de cara al humano, no optimicemos de cara a la máquina, porque a día de hoy el coste de CPU es muy barato, con lo cual el hecho de que las excepciones sean algo que computacionalmente tiene un coste, vamos a decir, entre comillas, elevado, en Tiene tanto que levantar cuanto... stack trace y cositas de esas que no un código de error. Exacto. Vamos a decir que comparativamente tiene una peor performance, un peor rendimiento que devolver código de error. Pero esto no quiere decir que en los contextos en los que solemos trabajar sea algo preocupante. No obstante, es un criterio a tener en cuenta. Así que seguimos y vamos a ver el último grupo de formas de gestión. Totalmente, devolver valor y error. Vamos a ver primero el caso de Go, cómo lo gestiona, y después vamos a ver el caso de Rust. En ese caso tenemos también nuestra función de dividir, y si nos fijamos, tenemos un tipo de retorno que estamos diciendo que vamos a devolver o int o error. Entonces, pues en el caso que sea un 0, devolvemos un valor por defecto, en ese caso 0, pero sí que devolvemos en el lado de error pues un nuevo error de división entre 0. Esto es curioso ya desde el punto de vista del contrato, de la firma del método, la cabecera. Ahí estamos viendo la función divide que tiene, o la lista de argumentos que recibe, y luego el tipo de retorno que podríamos entenderlo como una lista de tipos de retorno o simplemente como una tupla de dos valores, un entero y un error. Entonces ahí estamos viendo ya el primer return como si el denominador es 0, si se produce ese error, pues oye, en el entero del resultado vamos a devolver 0, pero en el error vamos a hacer un new de division by 0. Totalmente, y si todo funciona bien, pues entonces devolvemos ese valor de verdad en el entero y un nulo en el error. Después esto el cliente, la fama de Go de if, er, diferente a null, es por esto, porque gestionamos con tuplas, entonces miramos si hay algún valor dentro de error, y si no hay valor dentro de error, significa que el valor que hay en el primer argumento, el primer tipo de retorno, es el correcto. Perfectísimo. Entonces, esto es como lo gestionaríamos en Go. Es muy idiomático y como bien dice Rafa, el if, er igual a nil es como algo que vamos a ver repetidamente en bases de código en Go. Vamos a ver en otros ecosistemas, por ejemplo, en Rust. ¿Cómo queda la cosa? En este caso estamos haciendo algo muy similar, devolviendo dos cosas, pero en este caso lo hemos encapsulado dentro de un tipo de retorno que se llama result. Result, donde en tiene una parte OK y una parte de cow, una parte de error. Si todo funciona bien, devolvemos un i32, que es un entero, y si algo falla, en este caso se puede modelar como queramos. Estamos poniendo un string, un mensaje de error, pero podría ser un error modelado por nosotros o cualquier otra cosa. Entonces, lo bueno de esto es la forma de usarlo. Es que aquí devolvemos error si es 0 y si no, devolvemos un OK de lo que sea. Pero la forma de usarlo, la potencia que tiene esto es que vamos a usar técnicas como pattern matching. Entonces, oye, yo ejecuto mi función de dividir 10 entre 0 y si todo va OK, ya estoy sacando el result de ahí. Puedo printarlo de esta forma, el println con result, y si ha dado error, pues también estoy sacando el valor de error, que es un string, y lo puedo printar.
Entonces, aquí esto estamos viendo el tipo llamado result, que también lo vemos en otros ecosistemas, como por ejemplo Kotlin, y que nos lo podemos picar fácilmente en ecosistemas como TypeScript. Es lo que estamos viendo justamente en el curso a nivel de detalle de implementación y de más consideraciones a tener en cuenta, el curso de modelado del dominio y gestión de errores. Vamos a ver, por tanto, cómo quedan los pros y contras con este enfoque que ya decimos, hemos agrupado ahora, pero luego desdoblaremos en la tabla. Totalmente. Tema Entonces, de control de errores. lo tenemos, hemos visto que queda bien, variables por valor también lo respetamos. Importante, aquí, en el caso con el result, sabemos las excepciones lanzadas. ¿Por qué? Porque estamos especificando en el tipo de retorno qué errores podemos llegar a tener. Hemos ganado robustez de nuestros contratos, por así decirlo. Luego está el tema, ojo, eso sí, de la propagación de los errores. Vuelve a ser manual. Antes con las excepciones sí que era magia que subía hacia arriba del todo. Aquí no, aquí tenemos que explicitarlo. Esta es la parte mala, pero no tiene por qué ser malo. Esto es más curro, pero es algo bueno, es más explícito todo. Exacto, el hecho de que la propagación de los errores sea automática en el caso de las excepciones puede ser algo bueno, pero también puede ser algo que tiene que ver un poco en conflicto con esa robustez que decíamos de los contratos o revelar la intención de nuestras funciones, mantenibilidad. Entonces, en el momento en el que pasan cosas de forma oculta, también puede considerarse como algo negativo. Totalmente. Así que queda ahí en tela de juicio, vamos a decir. Y lo que sí, el código podemos entender que es más complejo porque no es tan habitual como el día a día con una excepción. No, tenemos que empezar a modelar, tenemos que meter en todos lados la firma. Cada vez que hay una nueva excepción, un nuevo tipo de error, tenemos que meterlo en la firma de todos sitios y subirlo hacia la capa más exterior que haya. Así que se vuelve un poquito más complejo. Al final, tabla, resumen, y con esto ya cerramos la comparativa. Primero, tenemos en vertical cada una de las alternativas, los códigos de error, el lanzamiento de excepciones, el uso de optional, que no hemos hablado, pero en el curso sí que hemos visto en detalle, básicamente usar el optional como cajita de, oye, pues si es que no hay nada, esto es que ha pasado algo aquí. Entonces, bueno, lo vemos, lo contemplamos como una alternativa para evaluar pros y contras. Las tuplas que veíamos en el caso de Go, el ladder, que sería lo que hemos visto con el result, pero en este caso estamos hablando de que el either no tiene esa semántica de resultado OK KO, sino que tiene el lado izquierda-derecha, como hemos visto en el curso. Así que estas son las distintas opciones. ¿Cuáles son los criterios? Pues empezamos. Resultado como retorno. Hemos visto que los códigos es el único que no, porque pasamos todo por referencia, pero los demás, todos sí. Devolvemos el resultado en normal, con una función normal. Que es lo que esperaríamos desde el punto de vista de los clientes. Es una particularidad que nos gusta, que, oye, el resultado de una operación, de una función a la que invoco, yo lo obtenga en el tipo de retorno, en el retorno, y no como algo que le paso por argumento, por referencia y tal. Lo que sí que nos gusta mucho es errores en el contrato, es poder ver la firma y saber qué errores pueden producirse en nuestro sistema. En caso de tuplas y de result podemos tenerlo en la firma, pues en la misma firma, y en el caso de excepciones, en lenguajes como Java, pues podemos llegar a tenerlo con ese throws que veíamos. Siguiente, complejidad en el código. Esto hemos metido un asteriscazo porque aquí esto es sumamente subjetivo. ¿Por qué? Porque primero, los códigos, ahí es objetivo. Eso va a ser altamente complejo en tanto en cuanto vamos a tener conocimiento implícito de decir, oye, vale, pues este número mágico que ahora aparece aquí del -1 significa que es el error X, el -2 que es el error Y. Además, vamos a tener que propagarlo de forma manual. Ostras, hay cierta complejidad ahí que es innegable. Pero ya, más allá de ahí, tiene que ver también con la subjetividad de esa curva de aprendizaje. ¿Qué quiero decir? Que es muy común a día de hoy gestionar con excepciones los errores. Con lo cual, ¿qué pasa? Que alguien que venga de estar muy acostumbrado o acostumbrada a eso, le hablas de either y result y va a decir, hostia, pero es que esto a mí me parece mucho más complicado porque ahora voy a tener que tipar esto. Entonces, ostras, hay una curva de aprendizaje. Si quitamos ese factor de curva de aprendizaje y tuviéramos que aprender de cero un enfoque u otro, ostras, nos surgen dudas de si realmente podríamos llegar a afirmar que es más complejo en la gestión de errores a través de Resolve que a través de excepciones. Porque si hubiéramos partido de en el minuto cero en el que aprendemos a gestionar errores, a hacerlo a través de Resolve, a lo mejor nos parecería más sencillo. Con lo cual, importante el asteriscazo y la subjetividad de esto. No obstante, partiendo del punto más habitual que entendemos que es, oye, yo a día de hoy tiro de excepciones a saco, pues esto va a ser más complejo porque te va a requerir hacer un proceso de aprendizaje, vamos a decirlo. Totalmente. También hemos hablado de la propagación de errores
En este caso las excepciones sí que suben hasta arriba del todo, pero son las únicas. Las otras no. Tenemos que hacerlo manualmente. Y este también ayuda a responder a la pregunta que es el título del vídeo de las excepciones deberían de ser para casos excepcionales. Eso es la ventaja de las excepciones, que suben hasta arriba del todo. Cuando ha pasado algo excepcional, me he quedado sin CPU, me he quedado sin memoria, pues ahí sí que quiero que suba, porque quiero matar mi aplicación, no quiero hacer muchas cosas. Pero cuando son errores de mi dominio controlados, pues si los puedo modelar, si los puedo ver los tipos de retorno, mucho mejor. Y respondiendo a la pregunta que hacemos en el título del vídeo, ¿qué pasa, por ejemplo, si no tienes conexión a base de datos o no tienes permisos de escritura para hacer el insert? ¿O eso es algo excepcional? ¿Eso es un error? ¿Cómo lo enfocaríamos? Si no tengo conexión a la base de datos, es algo excepcional. Entonces, que escale esa error, runtime error encima, que suba hacia arriba del todo. Y ahí ya decido desde arriba del todo, pues mi handler de, oye, esto significa que tengo que matar mi aplicación, tengo que apagarla y volver a encender para que vuelva a conectarse. Depende cómo tenga mi sistema. Pero casos como más controlados, como que el usuario no existe, eso quizás es un caso de mi dominio que quiero modelar a mi dominio. Perfectísimo. Seguimos. Último criterio a tener en cuenta, semántica de errores. Y este es la pieza angular para entender la diferencia, por ejemplo, entre either y result. ¿Qué queremos decir? Pues que la forma de gestionar esos errores, en el caso de las excepciones, sí que tiene semántica de error, porque, ostras, estamos teniendo que los clientes hacer un try, un catch, entonces estamos hablando de algo que puede salir mal. En el caso de either, por ejemplo, o de optional sobre todo, esto no es así. Nosotros tenemos algo que es agnóstico, que es un lado izquierdo, un lado derecho, o algo que existe o que no existe. En el caso del optional vimos, oye, es que esto lo descartamos porque esto es para modelar otro tipo de cosa que tiene que ver con la ausencia de ese elemento o no, y no con los errores. En el caso del either no es tan claro. En el caso del either es, bueno, pues is right, all right, vamos para adelante con esto. Is left es un error. Pero hemos hecho esa convención. Es una asunción que hemos hecho a nivel de equipo, de industria o lo que sea, de ecosistema. En el caso de result esto es explícito, es, oye, no, is okay, is successful, tiene una semántica que tiene que ver con esa gestión de error, con lo cual al final entendemos que result es un subconjunto de lo que podemos ver representado en ese either. Totalmente. Y es un subconjunto más específico, más con un DSL, con un lenguaje de esa API que ofrece mucho más semántica, mucho más rica y mucho más adaptada al caso de la gestión de errores. Con lo cual, por eso es que si nos preguntas a nosotros, en nuestra opinión, la gran mayoría de casos, optaríamos por algo tipo Resolve. Nos aparto un momento para que podáis hacer la capturita de pantalla y volvemos a aparecer porque, ojo, hay un disclaimer bastante importante que tiene que ver con, vale, pero entonces las excepciones para casos excepcionales, porque para modelar errores, mejor Resolve, porque están tipados, todo lo que hemos visto, podemos garantizar exhaustividad a la hora de tratarlos y tal. Ojo, porque hay unas grandísimas contras que incluso hacen que, dependiendo del ecosistema en el que estemos, no, en nuestra opinión, nosotros no tiramos por Resolve. A pesar de que sabemos que es la opción ideal en términos de robustez y de todo lo que hemos analizado ya. Es como, hostia, sí, tiene esto, pero dadas estas limitaciones por el ecosistema X, Y o Z, entonces tiraríamos por excepciones. Totalmente. Es que tienen dos grandes desventajas. Una de ellas es cómo se combinan. La segunda es qué pasa con las validaciones en los constructores, que es lo que vamos a ver ahora en el curso. Lo vemos, pero antes refactorizamos una aplicacioncita que lanza excepciones a que pase a hacerlo con Result y de ahí vemos las limitaciones. Hasta ahora nos vemos en pro.godely.com con el cursito.